Muy buenos días. Hoy el último capítulo de aquel hombre llamado Josué, que significa salvación o Salvador, ¿verdad? Como si fuera Jesús. Las características de él, que era un gran guerrero, pero yo creo que en lo personal el guerrero más fuerte de la historia, porque vivió como esclavo en Egipto, vio cómo la mano de Dios poderosa lo sacó del pueblo de Israel, vio las plagas, vio el mar, vio la persecución del faraón, la muerte del ejército del faraón, comió del maná en el desierto, estuvo cerca de la tierra prometida, vio cómo entró a la tierra prometida de los gigantes, vio cómo el pueblo fue incrédulo, vio morir toda una generación y vio nacer una generación. Cómo Dios vuelve a abrir el mar, le entrega la tierra prometida de una manera pues milagrosa, ¿no? Y comenzó a pelear y a pelear, a pelear. Y en el capítulo 23 se empieza a despedir. Llama a su pueblo y le dice: ya soy viejo. El Señor le dijo: ya eres viejo, ¿eh? Avanzado en años, le dice. Entonces empieza el hombre a despedir de lo que él era. Realmente era un gran guerrero, ¿eh? Ningún otro hombre vio toda esa historia. Solamente Caleb y él. Pero él fue el dirigente, siempre estuvo presente. Y entonces se empieza a despedir y manda a llamar en el capítulo 23, que no nos explicaron ayer. Manda a llamar, versículo 3, ¿quién me lo lee? Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Perdón, el 2, por favor, Irma. Sí. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Llama a todos sus príncipes principales, jueces, a los del grupo más íntimo, podríamos decir, ¿verdad? ¿Recuerdan quién estuvo con él siempre? Hay dos personajes. ¿Y el otro? Eleazar, el profeta, ¿verdad? O sea, otro guerrero, su jefe de la guardia, y el profeta. Y lo que les dice, ese está en el versículo 6. ¿Quién me lo lee? Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Quién le había enseñado esas palabras? Moisés. ¿Y quién se las copió? David. A Salomón, cuando está muriendo también, ¿verdad? Esas mismas palabras. ¿Esas palabras se las dirías a tus hijos? Sí. ¿Sí? Versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la clave? Guarda. Con diligencia. Dijimos que la palabra diligente es con esmero, con cuidado. O sea, que no te vayas a deslizar por ningún motivo. David se deslizó y batalló. Entonces, la clave es: no te vayas a deslizar. Guarda con diligencia tu alma. ¿Y qué está en el alma? Las emociones, los sentimientos. Y vimos cumplidas todas las profecías que le dio Dios a Moisés, ¿verdad? Versículo 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os
obedecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Ha fallado Dios en su palabra? Hasta la fecha no. La clave está, dijimos, en que tú escribas las promesas de Dios. ¿Quién se sabía estas promesas? Josué y Eleazar, ¿verdad? Los dos, Josué y Eleazar. ¿Alguien se recuerda qué significa Eleazar? A ver si me corrigen. Dios es mi ayuda. Ahí está. Dios es mi ayuda y el Salvador. ¿Y quién está ahí a su lado? Caleb. Un hombre. El hombre con el Salvador, que es Jesús, y reconociendo las palabras de la Escritura. ¿Cuál es la clave del éxito del hombre al final de sus días? Que reconocer las palabras que están escritas en el libro de la vida. Sí, Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Bueno, versículo 16, con este termina el capítulo 23. ¿Quién me lo lee? Traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinaos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que os ha dado. Si traspasareis el pacto. O sea, si te olvidas del Señor, ¿qué va a pasar? Ya lo veremos después. O sea, aquí se está despidiendo Josué de su grupo más íntimo. Último capítulo de la historia de Josué, del Salvador. Capítulo 24. Pastor Marcelo, adelante por favor. Muy buenos días. Como siempre es una bendición el poder estar con ustedes en esta hora. Ay, los gallos se me salen. Damos lectura a las Escrituras como bien lo han tenido como tradición aquí. ¿Qué les parece si leemos 2 versos cada quien para que podamos avanzar? ¿Empiezo? Sí, por favor, Pastor Ricardo, y nos vamos 2 versos cada quien. Capítulo 24, verso 1, comenzamos ahí. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, los príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero yo tomé de este lugar a Abraham, antepasado de ustedes, los conduje por la tierra de Canaán y di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo Isaac, y Isaac le dio 2 hijos a Jacob, y a Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron de Egipto. Tiempo después envió Moisés y Aarón y Eri con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de ahí. Cuando los saqué de ese país a su antepasado, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam,
hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajáis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales morirás, y de las viñas olivares que no plantasteis comáis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero el de mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os dará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos son. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. 27, otra vez. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. 28. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, del norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo
que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y le entregaron el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Enterrado. Ok, gracias. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque nos da la oportunidad hoy de escudriñar tu palabra. Y, Señor, que hoy en este cierre de la historia de este hombre, Señor, que cada uno de nosotros podamos también en vida propia, cuando llegue el momento de cerrar el capítulo de nuestra vida, Señor, poder declarar estas palabras, poder decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Padre. Amén. Bien, efectivamente el capítulo 24 cierra la historia de este hombre llamado Josué. Y cuando le decía al pastor Ricardo que me tocaba compartir de este capítulo, personalmente uno de los capítulos y de las biografías más interesantes que a mí se me hacen, porque de pronto la gente puede empezar bien, la gente puede tener un buen inicio, pero de pronto a veces los buenos comienzos no se les dan a todas las personas, pero todos tenemos un final, y en ese final sí podemos decidir cómo vivirlo. Y hoy precisamente sobre este capítulo, en donde Josué llega al final, al ocaso de su vida, pues hay varios puntos a reflexionar, cómo es que él termina, y yo quisiera que pudiésemos pensar cómo terminará nuestra vida, cómo terminará nuestra existencia, qué es lo que en el último suspiro, en el último aliento de vida podremos decir, si así Dios nos los permite, ¿no? Comienza el capítulo 24 en el verso 1, hablando de esa cercanía de Josué con su gente, porque bien él pudo, desde ahí pudiésemos analizar cómo él muere. Pudo él morir solo, aislado, abandonado, tal vez por su misma gente rechazado. Pero vean lo que dice aquí: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Siquem era una ciudad de Canaán. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Recordemos de dónde viene esta idea. Cuando Moisés guía al pueblo, le presentaban los asuntos menores y le presentaban los asuntos realmente complicados. Si viene su suegro, Jetro, y le dice: oye, estás haciendo mal, porque hay cosas que pudieses delegar. Solamente ocúpate de lo más importante. Y este principio administrativo sobrevive miles de años después y se enseña en las universidades. Y es ahí cuando Josué también, con ese mismo grupo de personas, los reúne. Y yo quisiera que empezáramos a analizar qué es lo que Josué dice, qué es lo que sale de sus labios. Vuelvo a decir, Josué, como bien lo decía el capítulo 23, Dios le da el aviso y le dice: pues ya como que vete preparando porque no te queda mucho tiempo de vida. Y Josué entiende esto, y vean lo que dice el verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Analicemos por qué este hombre pasó por momentos realmente complicados. Bien lo decía el pastor Ricardo hace unos instantes. Él le tocó vivir la esclavitud de Egipto. Él recibió los latigazos de los capitanes, de quienes estaban al frente de la obra de la construcción en Egipto. Y él dice aquí, dice: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, y comienza diciendo y recapitulando parte de la historia. Tare, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Y comienza diciendo desde el mismo fundamento del pueblo de Israel, de los patriarcas. Dice: ellos fueron llamados y conocían a dioses ajenos. Casualmente también puede suceder con nosotros, conocer dioses ajenos, dioses extraños, lo dice aquí.
Verso 3 dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Recordemos que estos momentos y estos pasajes los leemos tan sencillo, ¿no? O sea, de pronto este momento, este milagro, lo leemos de un renglón a otro. A mí siempre me gusta llevar ese análisis. Aquí lo tenemos escrito, lo leemos así como diciendo, bueno, esto es parte del antecedente. Pero fueron momentos realmente decisivos en la vida de este hombre llamado Abraham, que tuvo que tomar decisiones, no fueron algunas de ellas las más correctas, pero pasó por momentos de dificultad. Y desde ahí, Josué comienza a decir esto porque algo les quiere dejar muy en claro. Dice, sí, Dios da promesas, pero entre tanto llegan esas promesas, habrá momentos de dificultades y habrá momentos complicados. Verso 4 dice, a Isaac di Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Aquí es una parte también importante de entender. Cuando Dios se presenta, dice, yo soy el Dios de Israel, pero aparte sigue diciendo y menciona nombre de Abraham, de Isaac, Jacob. ¿Y por qué dice Jacob? Jacob no era el mejor ejemplo. Abraham, el padre de la fe, pero Jacob. ¿Por qué Dios no le evita esa parte de decir, Jacob no era el mejor ejemplo y pues bueno, como que a ese lo omitimos? ¿Por qué Dios lo sigue mencionando? Y de verdad cuando se presenta dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En principio nos muestra que es un Dios generacional. Pero en segundo lugar también nos dice, no importa cuál sea la etiqueta con la que tú te conoces. Jacob no era el mejor ejemplo, era un hombre tramposo. Y sigue diciendo, bueno, ellos les dio una herencia y ellos tuvieron que ir a Egipto. ¿Por qué? Porque había escasez. Verso 5 dice, y yo envié a Moisés y a Aarón. Aquí cuando está mencionando todos estos personajes, ahí pasan cientos de años. Vuelvo a decir, de pronto nosotros en vida propia, cuando Dios nos da una promesa, queremos pasar de renglón a renglón, como lo estamos haciendo ahorita, en un instante. Dice, yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Era un pueblo que vivía en esclavitud y yo quisiera recapitular y mencionar esta parte. Cuando ellos están en Egipto, también solamente vivían de esas anécdotas y de esos momentos o de esos tiempos en donde recordaban quiénes eran sus patriarcas, quiénes eran sus antepasados. Pero vuelvo a decir, no contaban con la bendición que hoy nosotros tenemos de tener una Biblia. Simplemente todo era por tradición oral. Era un pueblo de esclavos. No les permitían tener los libros o los papiros o lo que se usaba en ese momento en donde estaba inscrita toda la historia de Israel. Entonces ellos solamente lo hacían por oído. Esto es importante entenderlo porque también cuando Dios empieza ese proceso en el pueblo de Israel, ellos estaban acostumbrados a depender de lo que se les daba. ¿Por qué? Porque Moisés cuando sale de Egipto, lo que estamos viendo ahorita en la historia, la columna de fuego y la nube eran los que guiaban. ¿Se acuerdan? Y ellos tenían que ir siguiendo. Ellos no sabían, no tenían el entendimiento de cómo conocer a Dios. Entonces, en el tiempo de Moisés, eso es lo que ellos hacen. Cuando llega el tiempo de Josué, a ellos les toca experimentar lo que era la relación con Dios. Esto es importante entenderlo porque cada uno de nosotros, en nuestro bagaje, en nuestra historia de familia, de creencia, puede ser que conocimos cómo Dios se relacionó con nuestros antepasados. Y en un tiempo seguimos lo que ellos hacían. Ahora nos toca a cada uno de nosotros
tomar nuestras propias decisiones en cuanto al conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué remarco esto? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque sin lugar a dudas encontramos, como lo vimos durante todos estos capítulos de la vida de Josué, que ellos también en esa búsqueda de Dios, en algunos momentos se preparaban para la batalla. ¿Cuál es la ciudad que ellos conquistan y que se preparan y que dicen, bueno, confiemos en Dios? ¿Recuerdan? Bueno, una de tantas, pero la más famosa. Jericó. Ellos confían y depositan toda su esperanza en Dios y Dios les dice, no la van a tener en sus manos como ustedes creen. Es otra de las partes en las que ellos tienen que aprender a ser guerreros. Ellos eran esclavos, no sabían pelear. Dios les entrega esa ciudad, pero en ese conocimiento de Dios, después viene una ciudad muy pequeña, en donde ellos pierden una batalla. ¿Recuerdan el nombre de esa ciudad? Jai. O Ai. Entonces ellos están en ese proceso de conocer a Dios y de relacionarse ahora con ese Dios que les decías, tú das un paso, ese territorio es tuyo. Y en ese proceso ellos están aprendiendo. Y creo que cada uno de nosotros en vida propia estamos aprendiendo a conocer a Dios. Amén. Porque de pronto así van a leer nuestra historia en algún momento. Piensen lo que si hoy se escribiera la Biblia otra vez, seguramente alguno de nosotros aparecería por ahí. ¿Qué diría de la Biblia de nosotros? Pues tal cual, lo que vivimos, ¿no? Ok, estoy en el verso 6. Dice, saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Verso 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Aquí sigue Josué hablando de esos milagros o de esos portentos que Dios hace y que de pronto creo que Josué tiene que remarcar esa parte porque a todos se nos olvida cuando Dios hace algo. No hace mucho platicaba con el pastor Ricardo y preguntaba por ciertas personas y de pronto han dado testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y como que de pronto se nos olvida y regresamos a lo de nosotros. Miren, le quiero decir, tal vez la vida no le ha sonreído, no ha tenido todas las cosas fáciles, pero si hoy está en este lugar es por un milagro de Dios o la suma de muchos milagros. Y usted hoy puede decir, pero pastor, es que esto, aquello y lo otro. Bueno, aquí Josué estaba conquistando, todavía no llegaba al final. Verso 9, dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió llamar a Baalam, hijo de Beor, para que os maldijese. ¿Recuerda ese capítulo, ese momento también? Dice, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Muchas personas pueden hablar mal contra nosotros. Maldecir es hablar mal, desear algo malo. Pero aquí debemos de escuchar siempre qué es lo que dice Dios. Porque la gente puede decir cosas acerca de nosotros, pero ¿qué dice Dios? Aquí Dios le está diciendo, Él quiso hacer algo contra ustedes, pero yo traje bendición a sus vidas. En medio de la dificultad, repito, estos no eran momentos en los que Josué se la pasara súper bien. Josué estaba en medio de la batalla, en batallas de fe, en batallas en donde le costaba entender esos designios divinos, y cada uno de nosotros estamos en la misma situación. Sigue diciendo el verso 11, pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos.
vuelvo a decir, de pronto ahí los menciona uno tras otro y de corridito. Y uno se imagina que esas peleas fueron así como que de ya, llevaron años. Y vuelvo a decir, si algo podemos recalcar y resaltar en este pasaje, es que la vida de Josué no fue fácil. Pero a pesar de que no fue fácil, analicemos lo que viene más adelante, porque eso creo que es lo que cada uno de nosotros debemos de considerar el día de hoy. Dice el verso 12, y envié delante de vosotros tábanos. ¿Qué cosa era esto? Una plaga, era una especie de mosca, como la mosca tsetse, que causaba una epidemia. Dice, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, y les recalca y les dice, señores, no fue porque ustedes fueran diestros y muy, muy buenos dando espadazos. En ese momento ya era un ejército, en ese momento ya sabían pelear, pero Dios les recalca y les dice, señores, no fue por su espada, no se me crean mucho. Y cada uno de los que estamos hoy aquí no es por nuestras capacidades. Creo y tengo la plena certeza de que Dios sí ha puesto capacidades y habilidades en cada uno de nosotros, pero todo eso proviene también de Dios. Dice el verso 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales moráis, y de las viñas y de los olivares que no plantasteis, ahora comen. Fíjense cómo es ese Dios que también en cierto momento ocupa y se sirve de toda su creación, porque a final de cuentas los amorreos, jebuseos, heteos, fereceos y todos esos eran creación de Dios, y Dios los usó para edificar, para construir, para hacer esas civilizaciones, y de pronto llegan los israelitas y ya llegan con la mesa puesta. En muchas ocasiones creo que Dios ha mandado gente antes de nosotros a abrir brecha para que cuando lleguemos nosotros, el trabajo rudo y difícil ya esté hecho. No hay tampoco ningún amén. Dice el verso 14, ahora pues, fíjense, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Vienen estas dos condiciones y estas dos partes. Ahora pues temed a Jehová, tener temor de Dios, no, ese temor no de miedo, de susto, de terror, no, sino un temor reverente, a reconocerle como lo que es y que es Dios. Dice, y servirle con integridad y en verdad. Si algo Dios quiere para cada uno de nosotros es esa parte. Cuando nos acercamos a Él, que tengamos estas dos características. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero que estemos con ese temor reverente, que seamos íntegros y que en nosotros haya palabra de verdad. Y eso no es simplemente aquí en el servicio cada vez que nos congregamos, sino esos 365 días del año, 7 días a la semana, 12 meses al año, siempre. Y le sigue diciendo, dice, y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿Qué río es? Jordán. Dice, y en Egipto, y servid a Jehová. Josué no termina simplemente narrando estas hazañas en lo material, en lo físico, en donde él había conquistado, sino también les dice en el ámbito espiritual, les dice, señores, no se les olvide, porque en esta tierra, como bien ustedes lo saben, llegaron y ya estaba la mesa puesta, y encontraron casas, y encontraron viñedos, pero seguramente encontraron ídolos. No se me vayan a confundir y pensar que esos ídolos son los que les han dado esto. Y por eso Josué es tan insistente y les dice, quiten, porque el Dios de Israel no le agrada eso.
Interesante porque cada uno de nosotros puede llegar a conquistar una tierra, pero si bien Dios nos las ha dado, debemos de entender que también hay que quitar esos dioses ajenos. Bien lo decían en días pasados, el Dios al que nosotros servimos es un Dios justo, es un juez justo, es un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordia, pero también tiene algo. No le gusta la competencia. Es un Dios celoso y un celo perfectamente bien entendido y correcto, no el celo humano, porque el celo humano, al igual cuando nosotros se nos dice que nuestro Padre Celestial es eso, un Padre Celestial, pensamos que es como nuestro Padre terrenal, lleno de defectos. No, esto es un celo correcto. Verso 15, y aquí es donde quisiera yo hacer especial énfasis. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. La característica del Dios de la Biblia. Dios siempre te da a elegir. Cuando recibimos a Jesucristo hay algo que Él no quita, y es la capacidad y la facultad de decidir. Aquí Josué les dice, señores, si después de todo lo dicho a ustedes no les parece servir al Dios de Israel, escojan a quién van a servir. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres en ese desconocimiento, en esa ignorancia, cuando estuvieron al otro lado del río, porque allá había sus dioses, o los que nos tocaron ver aquí, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, esos dioses que exigían el sacrificio humano, donde niños eran entregados para calmar la furia de esos dioses. Pero aquí viene una declaración de Josué que trasciende los siglos, las épocas, los momentos. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, también es de análisis esto. Josué manda llamar ahí a la gente que estaba en gobierno, a sus consejeros, a los jueces, a toda esa gente. Pero Josué no se olvida de alguien, y que es su familia. No debemos de perder esto de vista, porque a veces nos acostumbramos al aplauso ajeno. Pero ¿qué hay de los que viven con nosotros? Josué estaba hablando ahí políticamente. Y les dijo, señores, Dios ha hecho todo esto con nosotros, pero recuerda que Él no está solo. Y que en gran medida fue Dios el que dio esas victorias, pero Josué no estaba solo, tenía una familia. Y por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Note, le acabo de decir, políticamente él pudo haber dicho, yo y esta gran nación vamos a servir a Dios. Y Josué no se olvida de decir, Dios ha sido mi éxito, pero también no estoy solo. Y comienzo de lo básico, desde mi familia. Y pongo el ejemplo. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo quisiera que pudiéramos hacer este análisis de estas palabras que Josué dice, porque decía yo, ¿cómo vamos a terminar nuestra vida? Josué peleó. Seguramente a estas alturas de su vida, a esos 110 años, seguramente le causaban todavía dolor los latigazos egipcios. Todavía tal vez tenía esas marcas. Y a pesar de eso, Josué no se ve amargado. ¿Quién me acompaña a leer Eclesiastés capítulo 12, verso 1? ¿Quién lo puede buscar? Verso 1. Acuérdate de tu Creador
malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. En los días de tu juventud. ¿Por qué? Cuando seas viejo, Para que cuando seas viejo, cuando estés viejo no termines amargado. Vean cómo es ese Dios que nos previene y nos dice, cuando estés en tus mejores momentos, búscame. Porque llegará el peso de la vida. Y vas a acabar amargado. Vean cómo Josué no se ve ni un ápice de amargura en él, porque recalca y dice, Dios se ha sido con esto, con aquello y con lo otro. Y parece ser que todo en la vida de Josué está bien, porque dice, yo y mi casa, o sea, todavía tenía a sus seres queridos al lado. Dice, nosotros vamos a servir a Dios. Verso 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y repito, no se le olvide que no nada más iban de paso, así como cuando usted y yo pagamos una caseta de cobro y nada más sacamos el dinerito y ya pasamos. Tuvieron que pelear y fueron momentos muy difíciles. Verso 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, y nosotros pues también servimos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Serviremos. Y Él reconoce eso. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Les está diciendo, señores, o sea, si se quieren cuadrar, acuérdense porque ustedes son medio rebeldes. A él le tocó ese proceso cuando Moisés lo sacó de Egipto y el pueblo se le rebelaba cada rato. Josué también les dijo, bueno, Dios es esto, pero acuérdense que ustedes también son medios difíciles, ¿no? Verso 20, si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y decía yo hace unos instantes, qué fácil es de pronto para nosotros hablar y decir, no, yo hago lo que Dios diga. ¿De verdad? Las promesas de Dios, en esas no hay problema, el problema somos nosotros. Verso 22 dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. Les está diciendo, aguas con lo que dicen porque ustedes mismos quedan de testigos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz también? Cuando llegó ese momento en el que tenían que decidir entre Barrabás y Jesús y todo eso. Y dicen, no, su sangre sea sobre nosotros. Bueno, testigos somos también, ¿no? Dice, verso 23, quitad, pues otra vez dice, los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, que es Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó ahí de debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Josué hace un pacto. Josué no deja pasar esto simplemente como una buena intención. Y yo les pido eso, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, no nada más es decir, sí, Señor, yo voy a hacer esto, aquello y lo otro. Dios es un Dios serio. Y cuando nosotros prometemos algo, también hay que hacer ese pacto y decir, Señor, estoy obligado y comprometido a que no nada más van a ser lindas palabras, lo voy a llevar a una realidad. Verso 27.
Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de que les leyó la cartilla, les dijo, señores, vayan a lo suyo. Verso 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Vean cómo aquí llega ese momento. Por eso era necesario recordar todo lo que Dios había hecho con ellos, porque mientras ellos tuviesen presente lo que Dios había hecho, iban a seguir fielmente a Dios. Ahí nos dice y nos aclara puntualmente, dice, en el tiempo en el que estos hombres estuvieron recordando lo que Dios había hecho, estuvieron cercanos a Dios. Repito, qué fácil es para el ser humano que lo que Dios hizo ayer se nos olvida el día de hoy. Termina el verso 32 y 33, dice, y enterraron en Siquem los huesos de José. Acuérdese que sacaron esos huesos y los trajeron de vuelta, los traían de Egipto, que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que fue dado en el monte de Efraín. Aquí otra vez nos menciona a Eleazar, alguien que conoció, alguien que anduvo y que transitó juntamente con ellos. Decía yo como reflexión, y les invito a 2 citas más. ¿Cómo terminarás tu vida? De pronto, el transitar por la vida cristiana no es sencillo, no es fácil, ya que hemos entrado. De pronto conquistar la tierra que Dios nos ha llamado a conquistar no es tan fácil, no concuerda lo que nosotros vemos con las promesas de Dios. Pero veamos cómo también termina otro hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 11 y 12. Quien lo tenga lo puede leer. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de vuestros testigos. Miren, aquí nos da la clave para que no nos amarguemos en la vida. Porque la vida puede ser así, complicada. Usted ya sabe no iba a decir mi canción favorita, porque si no va a decir el pastor Ricardo que andas oyendo, ¿no? Pero los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía. Y mientras tú mantengas esto en tu corazón, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, el capítulo anterior está hablando de todas estas cosas que no son correctas. Y ahora dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entiende que esto es pasajero y que vendrá algo eterno, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y al igual que Josué, Pablo termina con esta declaración, y con esto quisiera yo cerrar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7. Desde el verso 6. 6, 7 y 8. ¿Quién lo puede leer y lo quiere leer? Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me están guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Una cosa es declarar las cosas ahorita, pero por el plural. Una cosa es decirlo ahorita, ¿no? Cuando todo está bien, estoy completo, camino, mis facultades mentales están bien. Y otra totalmente diferente es cuando llegas al final de tu vida, porque no todos llegaremos en perfecto y estado óptimo de salud y como que se durmió y se murió y ya despertó en la eternidad. Ojalá así fuese. Pero no, la vida puede ser complicada y nuestro último aliento de vida puede ser bastante doloroso. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida? Eso es lo que me lleva a la reflexión con Josué. Simplemente se los leo, el pastor Ricardo nos hacía esa mención. Primer libro de las Crónicas, hace rato recuerden, cuando leemos Timoteo, por ejemplo, son cartas. En este momento es libro, primer libro de las Crónicas, se lo leo simplemente cuando otro hombre muere. Es David transicionando a Salomón, primer libro de las Crónicas, capítulo 28, verso 20, se lo digo. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Que el Señor sea con cada uno de nosotros y que nuestro último aliento de vida podamos terminar no amargados con la existencia que Dios nos dio. Amén. Bueno, ¿algún comentario? En el capítulo 23, ¿a quién convocó Josué en su despedida? A los príncipes, a los grupos más cercanos. En el capítulo 24, ¿a quién convoca? A todo un pueblo y también a los príncipes y los soldados, ¿no? Los generales. Pero ya convoca a todo el pueblo. ¿A dónde los convoca? ¿En qué lugar? ¿Dónde? Siquem. ¿Qué inició en Siquem? ¿Qué pasó en Siquem? ¿Se acuerdan del encinar de Mamre? El primer altar de Abraham. Cuando Dios le promete una gran nación, un pueblo grande como las estrellas, ahí levanta una piedra en Siquem. Por eso, después nos dice que Josué también levantó una piedra en el santuario, en el versículo 26, ¿no? Después de que hicieron un pacto, recuerden que se está muriendo Josué, es su despedida. Allá en Abraham es el inicio, cuando Dios le promete tierras, levanta un altar. Y aquí se está muriendo Josué y es el inicio o la muerte. Ahora, ¿por qué el inicio y la muerte? Porque Marcelo nos decía cómo vas a morir, ¿verdad? ¿Cómo va a ser tu historia? No lo sabemos, pero este hombre tiene 110 años. La historia de él la vimos, empezó desde muy jovencito. Se le pegó a Moisés y aprendió. Pero su verdadera historia, cuando queda solo, empieza en Josué 1 y empieza con la muerte de Moisés. Entonces, aquí hablamos de una muerte. Inicia con una muerte y comienza a darle vida a otro, ¿verdad? Y termina con 3 muertes. ¿Con cuáles muertes? Hablando de 3 muertes. Josué, Eleazar y la muerte, los huesos de Jacob, una promesa. Mis huesos los regresarán porque Dios los visitará. ¿Recuerdan? De José, perdón. Los regresarán. Habla de la muerte. Bueno, ¿qué hace? Aquí hay un aspecto muy importante.
¿qué comienza a decirle Josué al pueblo? Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron. Versículo 2, ¿verdad? Así dice. ¿A dónde los convocó? En el versículo 1, al final. Y se presentaron delante de Dios. Y así dice Jehová. ¿Por qué dice? Y se presentaron delante de Dios. Están en un altar, en el altar de la promesa de Abraham, de multitud de hijos, de naciones, de pueblos. Y los convoca. ¿Te convoca Dios a una reunión personal? ¿Te ha convocado? ¿Hoy te levantó? Hoy me levantó. Es una convocación, ¿o no? Y veniste a buscar a Dios. Veniste a buscar una palabra del Señor. Delante de Dios. ¿Y quién comienza a hablar? ¿De su boca? Josué. Así dice el Señor. ¿A quién le está dando de dónde viene la palabra? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, del versículo 2 en adelante hasta el 13 o 14, fíjense las palabras que dice. Versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham. A Isaac le di a Jacob. Y yo envié a Moisés. Saqué a vuestros padres. Estoy hablando del principio de cada versículo. ¿Por qué habla en primera persona? Y yo hice, y yo vi, y yo saqué, y yo. Entonces, ¿quién está ahí? Una cosa es decir, así dice el Señor. Y otra cosa es decir, yo hice esto. ¿Te fijas la clave del momento en que está pasando? Fueron convocados delante de Dios. ¿Sí soy claro? Y el Señor dice, y de repente, yo te saqué, yo te liberé, yo te redimí, yo te guié. Qué momento tan extraordinario de un anciano de 110 años representando. ¿Recuerden qué significa Josué? Dios salva, salvación. ¿A quién está representando en ese momento? Cuando alguien te dice una palabra y el Señor dice, o dices, yo te saqué, yo te liberé, Jesús mismo en el cuerpo en la boca de Josué, yo te liberé, yo te saqué. Versículo 7, aquí hace un paréntesis, ¿qué dice? Está hablando, gracias, está hablando Josué, ¿verdad? Y cuando ellos clamaron, ¿qué dice? ¿Me lo lees, Melida? Cuando ellos clamaron a Jehová puso oscuridad. Adelante. Entre vosotros y los egipcios. Entre nosotros. Y hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hizo en Egipto. Lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Entonces Josué es un profeta de Dios. Sí. Un testigo. Testigo fiel, hablando, y vimos cómo lo hizo en el mar con nosotros, y yo lo hice. Es la historia real de Dios queriendo darle a un pueblo una dirección. Y habla de toda la historia, nos comentó Marcelo, ¿no? Toda la historia. ¿Quién pudo haber escrito este libro? Josué. Se la sabe de todas a todas, ¿no? Porque fue testigo. Fue testigo. Pero Josué nunca se apartó de la presencia de Dios. ¿Cuál fue el error de Josué? En lo que hemos leído en los 24 capítulos. Cuando no consultó a Dios. Cuando no contestaron. El día que no consultó a Dios, ese día se dio de golpes en la cabeza. ¿Verdad? Ese día se tuvo que hincar y pedir perdón.
¿cuántas veces no consultó a Dios? En toda la historia. A Josué lo conocemos desde jovencito. Tiene 110 años. ¿Cuántas? Nomás una vez. Una sola vez. Una vez en toda su historia. ¿Cuántas veces no has consultado tú a Dios? ¿Te fijas el carácter de este hombre? Un tipazo, ¿eh? Es un gran hombre. ¿Quién lo enseñó? Moisés. Su gran maestro Moisés. ¿Cuál fue la clave de Moisés? La oración. Yo quería dar la vida por su pueblo. Si quieres, si no vas con nosotros, quítame del libro de la vida. ¿Eso lo aprendió? No, si no vas con nosotros, mándame al infierno, en otras palabras. Quítame, bórrame el libro. Eso lo aprendió gente determinada hasta el final de sus vidas. Dice, le comienza a hablar, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Cuál es la integridad y cuál es la verdad? Esta palabra apenas habíamos escuchado: servir a Jehová con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Pero ahorita nos habla de integridad. Por eso les hice una pregunta. ¿Quién ha sido el único íntegro que le ha obedecido al Padre? Jesús. Todos los demás fallaron. Este hombre nada más falló una vez. David falló. Todos fallamos, ¿verdad? Abraham falló. Sí. Isaac. Jacob. Este hombre falló una vez y le costó. Por eso él aprendió lo que es integridad y lo que es verdad. Ahora, ¿qué es verdad? Íntegro es una persona sin mancha, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es la verdad de Dios. ¿En dónde está la verdad? Aquí, en Jesús. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no conoce la verdad. ¿Qué sucede en este tiempo en las iglesias? Que no leen la Y la gente ya no lee la palabra de Dios. La verdad. ¿Por qué no se inscribe toda la iglesia? Debería haberse inscrito toda la iglesia al reto Juan. ¿Por qué? por flojos. Pusieron en el WhatsApp y me encantó mucho lo que dice, y es muy verdad, que dice que anteriormente la gente la perseguían porque leían la palabra y ahora hay que perseguirlos para que la lean. O sea, realmente es prepararse. ¿No crees? ¿Todos andamos muy ocupados? Sí. ¿A nadie el tiempo nos ha estado ganando? Sí, Y los capítulos están largos de Juan, ¿eh? sí. Yo me puse a escribir ayer y dije, ay caray, están larguísimos. ¿Cuál va a pasar? Yo voy apenas en el 4. Y me falta el 6 y el 7, que creo que tienen como 60, 70 versículos. ¿Mande? Sí. Y se me cansó la mano, ¿eh? ¿Y sabes qué? Punto y coma, y dijo Dios, punto y coma, y dijo Dios, punto y coma. Y para acabarle de amolar, dice, y 6 días después, y hay que escribir el 6. No puede uno poner 6, hay que escribir el 6. Y para acabarle de amolar, tiene muchos acentos. Y lo que dice Jesús en rojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se sabía Josué? Fíjate lo que dijo Marcelo, no había rollos o Biblias. Pasaban horas hablando de la palabra. Porque era lo mismo de la celebración de la Pascua que vamos a celebrar. O sea, dice, dirás a tus hijos. No dice, leerás a tus hijos.
¿Cuántas veces se lo tuvo que repetir? Hasta que se le metiera a la cabeza, ¿o no? Sí. ¿No has oído a tus abuelos decir, ya me lo dijo 10 veces, ya me lo aprendí? Siempre me repite lo mismo. Bueno, así era. ¿Cuántas veces hemos leído la historia en los libros de que Dios saca al pueblo de Egipto y abre el mar? ¿Cuántas veces? Se oye fácil decir, ¿no? Que lo sacó de Egipto, Pero realmente ¿por qué no lo dice muchas veces? Hasta que nos lo machaquemos en la cabeza. ¿Quién es Dios? Esa era la historia. Y aquí está Dios hablando en la boca de Josué. ¡Qué momento tan impresionante! ¿Cómo estaba Josué? 110 años. lleno del Espíritu Santo. Lleno y hablándole a cuánta gente. ¿Cuántas serían? No dice. Si salieron 2 millones. Ahora, ¿traía micrófono? Ahora, piensa en la voz de un hombre de 110 años, a punto de morir. No, pero él, yo creo que era mi Voz de trompeta, ¿o no? Y de mando, de autoridad. Pastor, yo creo que fue un momento increíble porque en unas habla como si Dios mismo les hablara y el otro es como él. Y entonces es una... Está hablando él y está hablando Dios. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto nos hablará y nos enseñará todas las cosas. Cuando tú lees la palabra de Dios, entonces dices, esto ya lo leí, ya me lo dijo. Y cuando viene otra persona y te lo vuelve a explicar o lo lees de otra manera, dices, no lo entendía. Qué tonto de mí. Nunca lo entendí. Pero si lo he leído 10 veces, pero hasta ahorita me está cayendo el 20. Esa es palabra para mí. La has leído 10, 100 veces. Y hasta ahora te cae la palabra. ¿Qué sucede? Fíjense, ¿cuál es la palabra clave en el Nuevo Testamento? Pues la palabra que se repite y que no la repiten y la repiten. ¿Mande? Bueno, amén, así sea. Hay una palabra, arrepiéntete. Arrepiéntete. En el Antiguo Testamento, ¿cuál sería la palabra que se repite? No te hagas dioses. No hagas ídolos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces lo ha dicho, no? Aquí Josué, miren, vámonos más para adelante. Dice, versículo, nada trabajaste, versículo 14, ¿quién me lo lee? Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto. Y ahí les va la pregunta. ¿Cómo era esta generación? ¿Conocían a dioses? ¿Estuvieron en Egipto? Sí, conocían dioses. Ellos no estuvieron en Egipto, nacieron en el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, era otra generación. Era otra generación. Nacieron en el desierto, nacieron bajo la cobertura de Dios. Los días se les daba de comer Dios, les daba el agua. Era una generación apartada para Dios. Como tú comprenderás. Amén. ¿Por qué les dice esto? Quitad los dioses. Pero si ellos no venían de esclavitud, ya había muerto esa generación, ¿o no? Pero es como el día de hoy, es la religión que me dejaron mis papás. Pero es aquí lo dice. Oye, todos los días les daba de comer Dios. Todos los días la nube salía y los cubría. Todos los días. Así nacieron, en pañales de la iglesia. ¿O no? Sí. Nacieron en la iglesia. Nacieron creyentes, cristianos. Yo vengo de cuna
de idolatría. Pero mis hijos vienen de la iglesia. ¿Qué dioses pueden tener si yo ya quité todos los dioses? Pero te contagia el mundo. Pero ellos estaban apartados, era un pueblo totalmente apartado, ¿o no? Sí, pero el mundo te contagia. Pero, por ejemplo, lo hacían ser de la comida, porque ya ven que decía que ya estaban hartas de comer lo mismo. Eso lo dijo la primera generación. Pero también actualmente Dios nos da de comer. Dios, exacto. Si nosotros nos apartamos, ¿lo está regañando Josué o no? Sí, sí. Quita los dioses que adoraron tus padres allá en Egipto. Entonces nos quedamos con la religiosidad. Con la costumbre. Entonces venimos a la iglesia con la mente de católico, de idolatría. Nosotros ¿O cómo somos? Nos gusta. Nada más piensa en esto. ¿Por qué les dice? Tienes que traerlo a la actualidad, ¿o no? sí. ¿Cuál fue el error que podríamos estar cometiendo nosotros? ¿Qué es lo que no hemos Ser cambiado? religiosos ¿Podríamos venir nada más de vez en cuando? también. ¿Por qué las iglesias se llenan cuando hay sanidades? O comida. Porque estamos Por interés. Porque no entendemos que exacto, buscan su no entendemos que lo único que nos va a cambiar, ¿qué crees que es? la palabra. La palabra. Hecha carne en nuestra vida. Milagros. Y ponemos un testimonio de alguien, ¿no? Dios me salvó porque tenía anginas. ¡Pum! Ay, vamos. Y se llena la gente. Y la fe se mueve. A la otra semana ya no hay nadie ahí. Si deja de haber milagros, ¿qué pasa? Vamos a otro lado. Vamos a otra iglesia. Ahora vamos a otra. Donde la gente erróneamente dice donde está el mover de Dios, ¿no? Ahí está el mover de Dios. ¿En dónde? Fíjate lo que acabo de decir. ¿En dónde está el mover de Dios? En la palabra. En la palabra personal. Sí, porque también cuando Elías está dentro de la cueva, hay un montón de... Dice, Dios no estaba ahí, estaba en el viento apacible. En la palabra. La clave está en la palabra. Aquellos hombres, esa generación, con el contacto de sus padres que habían muerto por incrédulos, habían heredado religiosidad y traían ídolos en su esencia. ¿Cómo sería el becerro de oro? A ver, hazte un becerro. ¿Así sería? Hazlo. Así es lo que... ¿Por qué lo adoraron? Era la idolatría que traían. El pleito del hombre es la idolatría con Dios. Porque el hombre quiere hacerse ídolos. Y les digo una cosa. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la semejanza a Dios? En tus ojos, en tu boca, en tu nariz, en tu esencia. ¿No hizo Dios a la imagen, al hombre a la imagen de Dios? En el hombre no está. Pero entonces, ¿en cuál hombre? En el hombre que acepta a Jesús como Señor y Salvador y sigue sus pasos y persevera hasta el final. Aquí está Josué. ¿No estaría la misma imagen de Dios en él? Sí, claro que sí. Y yo te saqué y yo te liberé. Y hoy te digo que no te vayas con los ídolos. Y porque soy Dios celoso. Porque yo soy Dios celoso. ¿Y en dónde está la imagen? Están más de 2 millones de personas con un anciano y está la imagen. La imagen no que sea él. Es la palabra en la imagen, ¿verdad? Ahí se está haciendo carne. Entonces, en nosotros, en la creación, está Dios.
pero queremos una persona. Queremos algo. En una iglesia. En una iglesia. La iglesia más grande. Vamos ahí. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Las iglesias son de 20. Las mega iglesias son 20,000, 30,000 o 50,000 iglesias. Pero llega un pastor y pone una iglesia más esplendorosa, le meten más dinero y todo el mundo se va a esa iglesia. ¿Será correcto? ¿Se hizo ídolo? Ahora yo pertenezco a esta iglesia. No, tú perteneces a Dios. Hermana, yo quería decir algo. Sí. ¿Me da permiso? Aquí vemos que muere Josué, pero también muere Eliezer. ¿Llegamos a ese punto? Va para allá. Ahorita vamos para allá. Bueno, ok. Sí me da permiso, ¿verdad? Sí, claro. Versículo 17, por favor. Porque Jehová nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. ¿Quién está hablando? Josué, ¿verdad? Hasta el versículo 14 está hablando Dios a través de Josué y luego habla Josué. Jehová arrojó delante de nosotros. Ahora, el versículo 18, ¿qué dicen ellos? Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. También serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Cómo le vas a servir el tiempo de vida que te quede? ¿Cómo lo vas a servir? Fíjate lo que está diciendo esa generación. Nosotros le serviremos a Jehová el tiempo que quede en nuestra vida. Dice, quitad vuestros dioses. Entonces, versículo 25, entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos, leyes en Siquem. Ya dijimos que es Siquem, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué nos comentaba, pastora? La muerte de Josué. Bueno, yo quería lo que decía el pastor, ¿verdad? Que cómo vamos a terminar nuestros días. Y yo veo aquí que Dios nos da oportunidades, pero las oportunidades también se nos pueden pasar. Como fue el caso que vemos aquí, que muere Josué, pero también muere el sacerdote Eleazar. Y se acaba ese tiempo para ellos, cuando tuvieron a Josué y tuvieron a Eleazar. Yo encontré en el libro de Jueces que dice que después de que murió Josué, habla del siervo de Jehová, y que lo sepultaron y que también todos los de esa generación, este es el versículo que quería decir, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, todos, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ya habían tenido la oportunidad, Josué les dio los antecedentes. Les dio leyes. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10, ¿me lo lee, por favor? Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, se habla de eso, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. ¿El 11? Ok. Después de los hijos de Israel, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Miren, ¿qué responsabilidad tienes tú para la próxima generación? Con nuestros hijos, ¿Qué responsabilidad es tuya? que conozcan a Dios. Les dirás y los pondrás estas palabras en la frente y en el corazón. Amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso se los enseñó esta generación que acaba de hacer un pacto. Nosotros serviremos al Señor. Nosotros lo buscaremos. Josué lo dijo, yo y mi casa, primero yo, ¿verdad? Y mi casa. Ellos dijeron, nosotros también serviremos a Dios. Quita todos los ídolos. Ya. Y la próxima generación comenzó a adorar otros ídolos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? De enseñarles la palabra de Dios. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Él tomará su camino que Él decida. Tú enséñale la palabra de Dios en su mente y en su corazón. La próxima generación será responsable de sus propios actos. Es que no sé qué va a pasar con mi hijo. Pues allá será su bronca. ¿O no? Sí. Es que no sé qué va a suceder. Pues allá será su problema. Por eso también lo que dice en Proverbios, instruye al niño en su carrera, ¿no? Ese es tu compromiso. Y finalmente tomará las decisiones que tenga que tomar, buenas o malas. Fíjense, qué increíble. La generación intermedia de Josué, una generación antes no le creyó a Dios. Murió en el desierto. La generación de Josué, podríamos decir que la de Josué, pero él que era el líder, le creyó a Dios y conquistaron tierras y tuvieron heredades y les fue bien y felices. Y la otra generación se olvidó de Dios. Qué raro, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan fuerte es en nuestra mente y nuestro pecado? ¿Qué tan fuerte es que nos puede arrastrar al infierno? ¿Será más fuerte la maldad que la santidad? Sí. ¿Será más difícil, será más fácil irse al mundo que adorar a Dios? Pues sí, porque el mundo te ofrece muchas cosas. ¿Muchos son los llamados? Entonces, si hablamos pongamos un número, una iglesia de 100, ¿cuántos serán salvados? ¿Cuántos vienen aquí y adoran a Dios o adoramos a Dios? Muchos. Gloria a Dios. ¿Cuántos venimos y realmente adoramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Al Dios que abrió el mar. ¿Cuántos lo conocemos? Un puñado de gentes. ¿Qué se necesita entonces para ser salvos? ¿Para qué? Ser fieles a Dios. El que perseverare hasta el final será salvo. Será salvo. El que se enamore de su palabra, no de los milagros. Los milagros sucederán. A unos sí y a otros no. Es cuestión de Dios, ¿verdad? A unos los sana y a otros no. A unos le da vista nueva y a otros están medio ciegos y algún día nos sanará. Así es Dios. Pero eso no impide que lo busques, ¿o sí? Entonces, ¿cómo te puedes enamorar de Dios? ¿Cómo sabes que una persona deja de amar a Dios? Cuando ya no pasa tiempo con él. Cuando viene a buscar nada más lo que él quiere, Su beneficio. su beneficio. Que está pasando una crisis económica, nada más quiero que me ayude. Que necesito salud, nada más quiero que me sane. Que necesito una pareja, quiero encontrarme una pareja. ¿Qué es lo que hace que te enamores de Dios? La palabra. Ahí está todo. No nos engañemos. Nadie, aunque estés en la mejor iglesia, si tú no te metes en la palabra, la salvación es personal. Puedes estar bajo la cobertura de un hombre muy ungido que tenga el don de sanidad. Un apóstol, lo que tú quieras. Pero tu salvación está en la palabra, que tú se haga carne en tu vida, en tu día a día. Ahí está tu clave. Ahí está la clave. Las muertes. La muerte de Josué, de 110 años, lleno de vida. Muere. Él sabía que iba a morir. Se está despidiendo.
versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová, que sabían todas las obras que Jehová había hecho. ¿Por qué nada más? ¿Por qué le pasó a la gente? ¿Ya no estuvo Josué? ¿Ya no estuvo los ancianos? ¿En quién pusieron los ojos? En los hombres, en el pastor, en el apóstol, en el evangelista. ¿En quién pusieron los ojos los hombres? En los hombres. En sus líderes. ¿Error garrafal? El día que el líder no le cae bien, habla mal del líder. Punto. En el... Ahora, muere Eleazar. ¿Y qué pasa con los huesos? ¿Por qué se regresan? ¿Cómo supo Josué? José. Y ahora, ¿qué simbolizan esos huesos que regresan? ¿Para qué? ¿Por qué? Yo creo que porque pertenecía a Israel y al despedir Israel quería estar que estuvieran sus huesos. Ahora, imagínate en las guerras andar llevando un costal de huesos secos. ¿O no? Tú los llevarías de generación en generación. ¿Y qué traes ahí? Los huesos de José. Pero ahí vienen y nos van a atacar. Sácate los huesos y guárdalos. Parece ilógico, ¿ah? Y qué bueno que también la Biblia, bueno, nunca lo menciona, pero de pronto la gente puede ver eso incluso como un amuleto, ¿no? O sea, tenemos una batalla, tráete los huesos para que nos den la victoria. Sí. Bueno, en este caso no, ¿va? Sí, no lo hicieron, nunca lo hicieron, ¿no? Esto era una promesa que le habían hecho. Cuando José, el que los salva, le dice, te va a visitar Dios. Y vas a ser cautivo, te va a visitar Dios. Y cuando entres a la tierra prometida, lleva mis huesos y entiérralos. Y entonces regresan los huesos. ¿Qué simbolismo es? El espíritu de José. ¿Qué significaba José? El espíritu simbólicamente, ¿verdad? No quiere decir que es. ¿Qué significa? Fue el que les dio las mejores tierras, ¿o no? Fue el que salvó de hambre. Fue el que se conservó íntegro. ¿O tuvo algún pecado? ¿Cuál fue el pecado de José? Integridad. ¿Qué significa? Que volvamos a la tierra con integridad. ¿Qué es lo que nos da Dios cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Nos da dos cosas. Tres cosas. Nos da una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Dejamos la carne y nacemos en el Espíritu. Y nos hace íntegros a través de las luchas, a través de las conquistas, nos da integridad y nos da salvación. Vuelve y se entierra en la tierra donde Abraham, no estoy seguro, donde la tierra que Jacob, su padre, compró, ¿verdad? Sí. Y entonces empieza una nueva etapa de la vida. ¿Qué les toca a la próxima generación? ¿Qué les queda? Conquistar y conquistar y conquistar. ¿Siempre vas a pelear? Sí. Sí. Entonces dice que en uno de los versículos de este capítulo dice que ellos no guardaron, que les dijo, no guardaron lo que recibieron, no lo cuidaron. Pues eso es lo mismo que tenemos que guardar esta palabra, vivirla, que es lo que nos va a llevar. ¿Se acuerdan el Deuteronomio que nos llevó Carmen ayer? De los leones, de las fieras del campo, que les dijo Dios, y te voy a liberar poco a poco, no sea que las fieras del campo vengan y te consuman. Te voy a liberar de los pueblos poco a poco. O sea, tú ya conquistaste un área.
¿Cuántas áreas tienes que conquistar? Que vas poco a poco, hasta llegar a la perfección del varón, a la semejanza del varón perfecto, ¿no? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, gracias por permitirnos leer este libro. Gracias por enseñarnos el espíritu de guerra, de conquista, de lucha que tenía Josué el Salvador. Es la misma esencia de nuestro Salvador Jesús. Siempre peleó por nosotros y hasta la fecha sigue peleando por nosotros. Señor, permítenos tener esa convicción, Señor, de luchar, de pelear el día a día contra las áreas que nosotros tenemos que limpiar. Espíritu Santo, ayúdanos. Tú eres nuestro ayudador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.